Estamos al aire. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Perfecto, gracias. Creo que el que no me escucha es Miguel Ángel Quemain. Se conectó, ya se conectó Luis y José María. José María, sí. Luis, no lo veo. Ya está conectándose. Ya no tarda. Está perfecto, eso Leo. Y si ya se conectó, es Luis, ¿verdad? ¿Quién falta?
Correcto, buenas tardes. Sí, no sé si van a dar algún audio de bienvenida, por favor. Muchas gracias. La Comisión Interna para la Igualdad de Género de la FES Aragón reconoce el derecho de cada persona a ser igual en dignidad, a ser tratada con respeto, consideración y a participar sobre bases igualitarias. Es en esta diversidad que se fundamenta la pluralidad y espíritu universitario, por lo que en este espacio se fomenta el respeto a la diversidad sexogenérica, identidades, orientación sexual y condición de salud. Atento aviso, la Comisión Local de Seguridad y Protección de la Facultad de Estudios Superiores Aragón les da la más cordial bienvenida a este recinto universitario y nos solicita hacer de su conocimiento que la cultura de la protección civil tiene como finalidad capacitar al individuo para que cuando esté frente a un riesgo sepa qué hacer. Afortunadamente usted está en un lugar seguro y en caso de existir un riesgo proveniente de sismo de otra naturaleza, puede abandonarlo sin correr, sin empujar ni gritar, por el acceso principal o las puertas de emergencia, que son las que se localizan al costado del foro. Una vez afuera de este recinto, le recomendamos que se ubique en los puntos de reunión señalados en el piso, identifique a sus familiares o acompañantes y puede continuar con su actividad normal. Muy bien, muy buenas tardes a todas y a todos, público asistente aquí en el auditorio, así como a todas las personas que nos acompañan en la transmisión a través del Facebook de la página de la carrera de Comunicación y Periodismo FES Aragón. Nos da mucho gusto poder contar con la participación de invitados especiales que nos han apoyado para hacer la reprogramación de esta conferencia, que tiene por título la presentación de los 2 tomos del texto Sin Excusas, a cargo de Luis Tobar y también con José María Espinaza. Agradecemos también mucho la participación del maestro Miguel Ángel Quemain. Llevará a cabo una parte de la presentación de esta obra. También queremos comentarles que pueden participar a través de la transmisión mediante comentarios o algunas preguntas y las personas que se encuentren aquí. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida y cedo el uso de la palabra al maestro Miguel Ángel Quemain. Adelante, maestro. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Agradecemos todo el apoyo brindado para aportar a través de sus conocimientos y experiencias y información que servirá para reflexionar sobre políticas culturales, repercusiones económicas y la trascendencia del tema del cine. Les recordamos que para confirmar su asistencia deberán registrarse en los formularios que se compartirán al inicio y al final de cada conferencia. También las y los asistentes que quieran realizar alguna pregunta o comentario pueden hacerlo en la sección de comentarios de la transmisión o bien esperar al final de la presentación para hacérselos llegar a nuestros participantes. Luis Tobar, bueno, le agradezco también la presencia a Edgar Lara, jefe de la carrera de Comunicación y Periodismo, quien ha hecho posible esta semana con todo un equipo de trabajo que tiene a su cargo, a Leonardo Velasco, secretario técnico de la carrera, también por su presencia aquí con nosotros. Luis Tobar es escritor, él estudió lengua y literatura hispánica en la UNAM, desde 2004 es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el área de literatura. Ingresó a la jornada en 1999 en la jornada semanal. Llegó a hacer la corrección, la jefatura de redacción, y desde 2015 es el director del suplemento cultural de este diario de la jornada. Él desde 99 también publica la columna Sin Excusas de crítica cinematográfica, que es el motivo también que hace posible estos 2 textos que ha publicado, Ediciones Sin Nombre. Él es cuentista, Amor que crece torcido, poeta, Diccionario del mar, Una jornada en el otro tiempo. Es autor de 2 novelas, Sin rastro de nosotros y El tiempo real. Es un constante comentarista y profesor de la política cultural, de cine. Le doy la bienvenida. Muchas gracias, Luis Tobar, por estar aquí en este espacio. ¿Nos escuchan?
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, Sin excusas es un libro de largo aliento, es un libro dividido en 2 tomos, cerca de poco más de 1000 páginas reunidas alrededor de más de 20 años de trabajo y de seguir la creación, la política y la comunidad cinematográfica. Y está también su editor, José María Espinaza. José María Espinaza ha sido editor en distintas instituciones universitarias, la UNAM, la UAM, el Colegio de México, ha sido jefe de redacción y fundador de diversas revistas, desde Cuadernos de Literatura, Intolerancia, Nitrato de Plata, La Orquesta, La Casa del Tiempo, Tierra Adentro, suplementos también como La Jornada Semanal, Ovaciones en la Cultura, El Día de los Jóvenes. Él ha escrito varias obras de crítica, Hacia el Otro, Cartografías, Temor de Borges e Historia Mínima de la Literatura Mexicana del siglo XX. En 2015 la UNAM publicó su poesía reunida en Piélago. Ha escrito también sobre cine, pintura, ha ejercido la docencia a lo largo de 4 décadas. Desde 2013 es director del Museo de la Ciudad de México y actualmente dirige la red que forma parte de la red de museos de la Secretaría de Cultura de nuestra capital. Forma parte del Sistema Nacional de Creadores y en 1995 fundó la editorial Ediciones Sin Nombre, que dirige hasta 2005. Actualmente forma parte del comité que hace posible esta editorial que dirige Ana María Jaramillo. Prepara un libro de poemas, Apuntes de un naturalista, y la continuación de este volumen, Infame Turba. Publicó Para una política del texto, notas sobre literatura mexicana después de 1968, otro libro como este de Luis Tovar, también de largo aliento, sobre más de 50 años, 55 años de literatura mexicana, y le doy la bienvenida. José María, bienvenido. Buenas tardes. Gracias, Miguel Ángel. Saludos a todos los que están en la mesa. Muchas gracias. Ya vamos a... el prólogo de este libro es de Jorge Ayala Blanco. Él es el crítico de cine, yo creo, y mucha gente coincidirá con eso, más importante de América Latina, yo creo que de nuestra lengua. Es un autor vivo que prologa el libro de Luis Tovar. Voy a entrar nada más leyendo como la entrada de este texto. Jorge Ayala Blanco es tal vez el hombre que ha abundado más sobre la historia y la crítica de nuestro cine. Tiene un abecedario indispensable que empezó con la aventura del cine mexicano, la búsqueda del cine mexicano, la condición del cine mexicano, y ha llegado en innumerables letras. Esperemos que llegue a la Z en esta aventura. Dice de Luis: querido Luis, es una carta que le dirige a Luis Tovar. Dice: la nueva recopilación de tus textos dominicales, más asentados y profundos que en la anterior y acaso mejor dosificados, me confirma algunas, al menos 3, ideas e intuiciones en las cuales me parece siempre haber creído. 1, que no puede existir un cinecrítico profesional y persistente sin la invención de un lenguaje propio como instrumento indispensable, y el tuyo es original hasta la invención literaria constante, pues tu procedencia y paralelo como ficcionista heterodoxo se advierte de manera incesante y muy probablemente hasta el asombro o la irritación para quienes se enfrentan por primera vez a tu estilo, y me refiero sobre todo a tu gozosa inclinación mayascopiana del neologismo, esa cadena de juntapalabras e hipermicro o mediomundos y ostentosos sin excusas o lang documentales o cortficciones, pero también aludo e incluyo tu acuñamiento de conceptos compuestos a rajatabla y provocadores, tipo cineclínex y demás. 2, que la forma de acercamiento a una película como método para cobrar presa, analizar, desentrañar y realizar la diligente éfrasis, esa difícil traducción de un discurso eminentemente audiovisual a un discurso verbal, la realizas con evidente ductilidad, persiguiendo el sentido a través del rodeo, fingiendo dar vueltas en torno al objeto de conocimiento, y de pronto va el picotazo, yendo hacia la esencia por el conducto y el medio de circunvoluciones, de círculos concéntricos o espirales ascendentes y descendentes, para que nada fundamental se escape. Y 3,
que es el lenguaje arduamente elaborado y de nuestra total invención, más ese procedimiento de aproximación y abordaje, finalmente va a convertirse en una equivalencia válida de tantos otros, esas reflexiones responsables que nos definen y nos escriben tanto como nosotros a ella, tanto como nuestros temas elegidos, nuestros placeres, nuestros cineastas faros, nuestras filias y nuestras inevitables fobias, porque en definitiva jamás estamos ni estaremos tan presentes ante los demás como en nuestras manías, en nuestros arrobos y en nuestros arrebatos. Luis Tobar, pues te dejo la palabra, Luis, para contar un poco cómo ha sido la aventura de este libro que reúne más de 20 años, casi 25 años, de perseguir críticamente el discurso cinematográfico y con él lo que significa tener una aproximación a lo que somos en nuestra circunstancia histórica, pero sobre todo humana, porque gran parte de las películas que has colocado en este libro corresponden a un universo de lo humano en lo fundamental y en tu visión. Gracias, Luis. Al contrario, gracias Miguel Ángel, y me encanta que hayas leído esta primera parte del prólogo de Jorge, porque no puedo empezar sin hacer ese reconocimiento que para mí es indispensable a Jorge Ayala Blanco, como lo que tú dijiste, y yo lo he repetido muchas veces también. Es el crítico de cine más importante de habla hispana para mí, no solo de México, no solo de Latinoamérica, sino de cualquier lugar en donde en español al menos se escriba sobre cine. Entonces, comenzando por eso, y para responder a lo que preguntas de cómo ha sido este proceso, pues en realidad yo siento que soy solo una pieza más, quizás, o un engrane de una máquina que a veces no funciona o no ha funcionado muy bien, que ha tenido sus tropiezos y que se ha levantado siempre y al final de cuentas ha seguido andando. Me refiero al aparato crítico respecto del cine mexicano, que ha tenido pues sus luces y ha tenido también sus claroscuros y también sus ausencias y sus omisiones. Concretamente el cine mexicano me refiero, porque sobre cine en general se ha escrito también mucho más. La mayoría de la gente que se dedica a esto de la crítica del cine pone sus ojos sobre todo en el cine que no se hace acá, y solo ocasionalmente lo hace hacia el cine mexicano, por diversas, múltiples razones, unas justificadas, otras no tanto, pero así ha sido históricamente, desde que yo me acuerdo, y aquí José María, mi querido Chema, puede dar fe de ello. Me gustaría cederle pronto la palabra para no hacer un monólogo, pero para decir rápido entonces esta primera cuestión, a mí me parece que siendo, como decía yo, una pieza más de esa maquinaria, lo que más siento es una obligación y una responsabilidad. Claro que un gusto, por supuesto, porque si no es gozoso, ¿para qué hacerlo? No, para mí no tendría sentido, pero siento una responsabilidad grande y un compromiso fuerte, sobre todo con los lectores, a los que habría que acercarles idealmente algo que les sirva para la reflexión, para el análisis, que son los primeros y más importantes postulados de toda crítica, de todo ejercicio crítico. Y en ese sentido, pues el trabajo de 23 años, ¿no?, que es el que se recoge en estos dos tomos, me parece que posiblemente algo puedan aportar, tanto para esto que digo, para el análisis y para la reflexión, como posiblemente para la historia del cine mexicano misma, que el propio Jorge ha llevado a cuestas durante ya más de 50 años, y que también en algún momento en el suyo lo hizo a su manera Emilio García Riera, sobre todo ellos dos, ¿no? Entonces, yo me siento, no me estoy comparando, pero siento que estoy haciendo una labor que va por ese lado. Eso para empezar.
Le damos el turno, paso a la conversación con José María Espinas. Buenas tardes, saludos a todos, saludos a los que nos siguen en redes, a los que están en el auditorio. Yo quiero empezar comentando que la crítica de cine es un universo fascinante, tanto si la ejerces como si la lees. Y está situada en un terreno siempre ambiguo, siempre poco firme, porque el llamar al cine con esa expresión grandilocuente, pero que tenemos todos en la boca, en la punta de la lengua, que es el séptimo arte, le confiere a su vez una pertenencia a una cultura histórica de élite, y a la vez todos sabemos como espectadores que el cine pertenece a un terreno mucho más de la cultura popular, como puede ser la canción o la música. Entonces, la oportunidad que una editorial tiene de publicar un libro como Sin Excusas es una verdadera lotería, porque cuando yo fundé Ediciones Sin Nombre, yo venía de hacer una revista de cine, Nitrato de Plata, que duró alrededor de 7 años y que fue el germen de Ediciones Sin Nombre, e incluso en Ediciones Sin Nombre la colección de textos de cine se llama Pantalla de Papel, donde aparece este libro en 2 tomos de Luis Tobar. Luis es de esos críticos que tiene el entusiasmo, la vocación y la disciplina de escribir cada semana, pero no sentir que esa escritura de cada semana se consume en esa semana y deja de tener sentido a largo plazo, sino que ese diario de un espectador que él lleva a cabo en las más de 1000 semanas que reúne este compendio, nos está contando a la vez su vida como espectador, su vida como escritor, sus reflexiones sobre lo que significa la cultura y también la historia de esa cultura. Él señalaba ahora en sus palabras algo que me parece muy importante. Hay críticos que, digamos, se ocupan de Bergman, Fellini, Visconti, Wim Wenders, grandes nombres de Chantal Akerman, Marguerite Duras. Hay otros que les gusta todas las películas que puede interpretar Rosa Gloria Chagoyán y hacen un texto analizándolas. Y parecería que entre esas dos maneras de concebir la crítica del cine hay un abismo que Luis Tobar brinca con extrema facilidad y puede pasar de una cosa a otra con gran inteligencia y con gran versatilidad. Yo creo, por ejemplo, que va a ser una referencia para los historiadores del cine este compendio de Sin Excusas, pero no es una historia del cine como la fue la historia documental del cine mexicano de Emilio García Riera, pionera en su momento, ni tampoco como lo es el alfabeto o el abecedario crítico que propone Jorge Ayala Blanco. Y para representar un poco este cambio de tono crítico y recomendarles a los lectores la lectura de este libro, quiero mencionar que cuando yo escribía crítica de cine, en el mismo suplemento donde la hace ahora Luis Tobar, existía una condición bastante extraña porque el cine mexicano estaba en la ruina, en una ruina en que se producían pocas películas por año
muy malas la mayoría y no se tenía espectadores. ¿Sí? A partir justamente de la fecha que abre este libro, 1999, que es sintomáticamente la del cambio de siglo, aparece también un fenómeno como la película Amores Perros, ¿sí? Que es el indicio de un proceso que nos ha llevado a recuperar espectadores como industria. También, no lo suficiente como uno quisiera, pero también a recuperar una cualidad en las producciones de las películas. Todo mundo habla del cine de oro de los años 40 y 50 y piensa en el Indio Fernández, en Gabriel Figueroa, en las actrices María Félix, Dolores del Río. Y ya que nos acercamos a los 70 con el primer intento de los concursos de nuevo cine, la aparición de una nueva generación, en medio de un panorama sindical que hacía imposible la industria cinematográfica, y pensamos ahora en el cine mexicano de 2024, las cosas han cambiado mucho. Y ese cambio solo lo podemos entender si seguimos ese diario personal que tiene Luis Tovar como espectador. Nos va a señalar cambios de mentalidades, incluso cambios de relación. El espectador que decía yo ni muerto voy a ver a una película del cine mexicano, a momentos en que uno puede ver 2 o 3 o 4 o 5 películas de cine mexicano en un mes con bastante gozo y placer, independientemente de las exigencias propias que tenga uno como espectador. Entonces, yo, por ejemplo, interrumpí prácticamente mi ejercicio como crítico cinematográfico en los años 96, 97, y cuando apareció las primeras Sin Excusas de Luis Tovar, sentí que encontraba un guía para ese cine en el que yo ya no me movía como crítico, pero sí me movía como espectador. Es una cosa que ocurre muy similar al crítico literario, ¿no? Uno lee la reseña en el suplemento, lee el libro, coincide con los juicios o no coincide con los juicios, pero hay algo que lo lleva a que la semana siguiente vuelve a leer ese crítico y vuelve a entrar en una especie de diálogo que le permite tener una continuidad en la relación con los géneros artísticos que frecuenta. El lector de novelas, el que va a oír la ópera, el que sigue los conciertos de música clásica, el que le gusta la danza. Y el libro de Luis Tovar, cuando le llegó a Ana María Jaramillo el original del primer tomo, uno se espanta. Son muchas cuartillas y mantener el mismo tono de interés a lo largo de 500, 600, 700 cuartillas es un verdadero tour de force. Es un verdadero alarde de entusiasmo y pasión. ¿Sí? Hay muchos ejemplos de críticos que hacen crítica de cine 1 año, 2 años, 3 años, después se olvidan de ella, a lo mejor 20 años después regresan. Sí, no está mal, es una manera afectiva de relacionarse con el fenómeno cinematográfico. Hay mucho menos críticos que a lo largo de 25 años, como en el caso de Luis, o de 50, como en el caso de nuestro admirado Jorge Ayala Blanco, mantengan esa
disciplina. Yo me acuerdo no sé si en la presentación de La aventura del cine mexicano, el primero del largo ciclo que inauguró Jorge, el presentador del libro fue Carlos Monsiváis. Y ahí, con el estilo que todos conocemos de Monsiváis, dijo, yo le agradezco enormemente a Jorge Ayala Blanco el haber visto películas que yo nunca veré. Y yo dije, no seas cabrón. No es el caso del libro de Jorge, de Luis, porque el periodo que analiza tiene unas implicaciones diferentes que, por ejemplo, el de los años 60, 70, 80. El libro de Luis va a ser una fuente incluso para los historiadores de las mentalidades, saber cómo recibimos Perfume de Violetas, cómo emerge el cine hecho por mujeres, cómo la comedia se utiliza como recurso, por un lado, para recuperación de público y por otro lado, para una tibia crítica política. Tibia pero crítica, lo cual ya es una ventaja, ¿sí? No empezamos, ustedes se acordarán cuando dicen, ¿cuál es el problema de que el cine mexicano no sea un buen cine? Decían, es que no hay buenos guiones. No era cierto. El problema es que no había espectadores y por lo tanto, aunque hubiera directores, guionistas, actores y actrices, no crecía el volumen de la industria para darle capacidad de desarrollar buen cine, cine regular y cine malo. Eso pasa en todas las industrias. Lo que es impresionante es que Luis realiza una lectura transversal del cine bueno, del cine regular, el cine malo, y le da un sentido de cara a su lector. Y eso se lo tengo que agradecer enormemente. Muchas gracias, José María. Estamos en una facultad donde comunicación y periodismo es una carrera muy importante y muy emblemática en la universidad, que tiene como 3 epicentros: uno de la FES Acatlán, otro de la FES Aragón y otro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y finalmente estamos frente a un auditorio de jóvenes que pues ya prácticamente en breve iniciará la aprobación de un programa de estudios que hizo posible la intensidad y la confianza de Edgar Lara, que está a mi derecha, para hacer una visión muy contemporánea del periodismo, que incluye muchas cosas que nosotros ya no alcanzamos a ver, que es una visión, José María y Luis, completamente contemporánea del ejercicio periodístico, que significa tener toda la posibilidad de los recursos que la tecnología ofrece: el audio, el video, el poder transcribir textos, grabar entrevistas, hacer búsquedas en el mismo territorio y poder colocar archivos que inmediatamente pueden traducirse en una comunicación inmediata, como los QRs, ¿no? Todo eso que implica una narrativa distinta es a lo que está enfrentándose una carrera en la que yo he compartido mucho con Luis mis experiencias como profesor en esta facultad, y que por primera vez yo nunca había encontrado en mi vida alumnos, alguien que me dijera, a mí no me gusta el cine. Es la primera vez que yo lo he escuchado en mi vida, y es interesante cómo el cine tiene una dimensión en una carrera muy compleja. Luis Tovar es un escritor, Luis Tovar es un cronista también, y Luis Tovar es un crítico de cine. José María, como Luis, también es un editor, es un poeta, es un ensayista, es alguien que tiene, o sea, él hizo
imaginen la historia de la literatura mexicana del siglo XX, digamos que es uno de nuestros grandes conocedores sobre el cine, y esto implica una aproximación a lo cinematográfico bastante inusual. Jorge Ayala Blanco, de quien hablamos y de quien consideramos que es uno de nuestros grandes maestros, un ejemplo, es un ingeniero químico, ¿no? Entonces, no tenemos en nuestra historia literaria cinematográfica alguien que provenga de una escuela fundamentalmente de periodismo, sino que muchos escritores nos han ofrecido la posibilidad de hacerlo. Tal vez, yo no recuerdo, creo que Gustavo García Chema estudió en la Facultad de Ciencias Políticas, pero han pasado toda una serie de escritores, de críticos cinematográficos que no han partido de instalarse desde una carrera como la comunicación y el periodismo. Yo te preguntaría a ti, Luis, de alguna manera instalarte en ese territorio. Yo creo que una de las grandes virtudes de tu visión cinematográfica a lo largo de más de 20 años y que no ha cambiado de signo, es una perspectiva ética, ¿no? Digamos que hay un mundo ético, hay una serie de principios, una serie de visiones estéticas que conducen tu visión, que es algo que lo puede tener un escritor, pero también lo puede tener un periodista. Yo quisiera un poco, de cara a esta comunidad, que nos contaras un poco cómo se establece una aventura de ese tipo, además siendo parte de un periódico, de un trabajo periodístico que se publica cada semana y que tú tienes que convivir para bien y para mal con toda la fuente de la prensa cinematográfica. Una parte dividida en los espectáculos y otra parte en el cine exquisito, en el cine culto, Luis. Sí, claro. Mira, esto que mencionas lo comparto absolutamente, al 100%, porque nunca entendí yo la escritura de cualquier texto periodístico sin estar con la mirada muy atenta a la cuestión ética de ese mismo texto y de su autor. No me parece, y voy a retomar un poquito lo que dije al principio, no me parece sino una responsabilidad muy grande la de comunicar, ¿sí? Así en general, la de tener esa posibilidad, ese privilegio grande de dirigirte a una N cantidad de interlocutores, idealmente interlocutores pero que primero reciben un mensaje, que es el que tú estás emitiendo. Y si ese ejercicio no estuviera asignado y sobre todo, preferentemente de manera consciente y no inconsciente, como es, me parece que para algunos, estarías fallando en cuanto a este poder, entre comillas, que se tiene, o tal vez sin comillas, de influir en la postura, en la formación, en la conformación de los puntos de vista de este lector al que tú estás llegando, de ese espectador eh, de cine que acude a la crítica buscando, quiero yo imaginar, no necesariamente o no solamente la anuencia con sus puntos de vista previos o que le den la razón, ¿sí?, en lo que piensa de antemano, sino que sirva realmente como algo extra, como algo que se incorpora para enriquecer, ¿sí? Y entonces ahí es donde creo que se manifiesta al 100% esa dimensión ética del comunicador, que es que tú tienes que hacerte totalmente responsable, por supuesto, de lo que estás diciendo, pero también de las imponderables derivaciones de lo que tú dijiste en aquel que lo recibió, ¿sí?, en aquel que te escuchó, que te leyó. Me parece que desde esa perspectiva, hablar de cine, y concretamente de cine mexicano, tiene que estar el ejercicio cotidiano de esto, semana tras semana, en mi caso, tiene que estar empapado permanentemente de ese compromiso que tiene que ver con algo que tú también mencionabas. Voy a citar a un clásico: el medio es el mensaje. Y si tú estás
escribiendo en un diario como el que yo escribo en La Jornada, eso ya de entrada implica una postura, incluso si tú no lo haces de manera consciente. Me refiero al hecho de que para nadie es un secreto que hay un periódico de un tipo, hay otro que tiene otra postura, hay otro que tiene un cometido editorial distinto al otro, etcétera. Entonces, en el caso mío, de La Jornada y de la jornada semanal del suplemento cultural, me parece que la obligación primera es hacer este ejercicio de comunicación de la manera más seria posible, de la manera más responsable posible, en la que no estés de entrada confundiendo, por ejemplo, esto que decías también, espectáculo con, o esta idea tan banal, tan frívola del entretenimiento, como si eso fuera lo único que importara del que bien cita Chema, todos consideramos séptimo arte, pero que también es esta otra cosa, es las dos, es híbrido, pero en esa hibridez van implícitas una serie de cuestiones que caracterizan al cine ya per se, ¿sí? Y al cine mexicano en su trayecto, al menos en estos últimos 23 años, desde finales del siglo XX hasta lo que va de este 21, ahí está reflejado la realidad mexicana, está reflejado los deseos, las frustraciones, las ambiciones, el estado de ánimo colectivo, social. A querer o no, el cine refleja todo esto. No solo el mexicano, por supuesto, pero estamos hablando de este en particular. Entonces, tener todo eso en cuenta es importante, me parece, para que tu ejercicio crítico, que es un ejercicio periodístico de comunicación, tenga un sentido. De otro modo, se volvería un acto de irresponsabilidad que al menos yo trato siempre de evitar. Entonces, eso es lo que ha animado mi ejercicio de la crítica cinematográfica en estos años. Y si no fuera así, pues yo no me sentiría, francamente, no me sentiría ni siquiera con el derecho de publicar nada, ¿no? Entonces, cierro la respuesta diciendo esto, que ese compromiso tiene que ver todo con una postura ética que, aunque no la digas de manera explícita o palmaria, está allí en tus textos y cualquiera con los ojos bien abiertos la va a entender. ¿Sí? Y entonces ahí sí se va a realizar esto que estábamos comentando entre todos, que es lo que decía Chema, bien importante. Cuando el lector se acerca y vuelve con alguien es porque encontró la posibilidad de una interlocución, de un intercambio, ¿sí? Que va a servir de algo, que va a servir para algo interiormente, en el presente e idealmente en el futuro por lo menos interior. Muchas gracias, Luis. Tú, José María, como un poco también es el mismo planteamiento, tú también eres una persona, digamos que a diferencia de mucho de lo que sucede en un medio, sobre todo intelectual, de ensayistas, de historiadores, de gente, digamos que nunca has manifestado un desprecio por la prensa, ¿no? Digamos que hay una parte de la prensa que cubre el cine, que suele ser muy destinada a la cobertura de notas, de entrevistas, y está dividida acremente en el tema de los espectáculos y los periodistas serios, un poco en este planteamiento que le hago a Luis. ¿Tú cómo observas? También te ha tocado estar muy cerca por una labor de editor de lo que tiene que ver con la prensa, la comunicación, la difusión. ¿Cómo observas esa condición de la crítica, de un trabajo que se hace como desde un espacio del que has formado parte también de la jornada semanal, para hacer un trabajo de esta envergadura y de este aliento, mirando hacia atrás, viendo pasar el tiempo y descubriendo que el trabajo que se ha hecho tiene consistencia y que es parte de la ética, que es parte de la crítica y de la formación intelectual de un crítico, ¿no? Yo creo que pensar en periodistas de alto nivel y periodistas populares
es una tontería. Hay periodistas muy complejos y profundos que tienen una enorme popularidad y periodistas que buscan un tono popular que son muy leídos por los lectores cultos. Yo creo que ahí hay una cosa que comprobamos tanto como escritores como editores, que el texto uno lo lanza a un mundo en el que el azar lo puede llevar a caminos indistintos. Yo me acuerdo en las discusiones con Jorge Ayala, que él me decía y me convenció de que sobre una película mala, malísima, se puede escribir un extraordinario ensayo. Sí, y que sobre una obra maestra puedes decir muchas trivialidades. Entonces, ¿qué es lo que el crítico tiene que hacer? ¿Qué me pido a mí mismo como crítico y qué le pido a los críticos que admiro, como el caso de Luis? Que cuando hablan de lo que hablan, más allá de si les gustó o no, lo que están diciendo me hace reflexionar sobre el fenómeno cultural que vivimos todos. Insisto por eso en que un libro como Sin Excusas, a lo largo de sus 1000 páginas, se inscribe en la historia de las mentalidades. En ese libro vamos a poder ir a buscar qué sentíamos cuando veíamos las películas que nos gustaron en los años primeros del siglo XXI. Cuando el contexto ha cambiado, pero nosotros seguimos teniendo el rescoldo de aquella experiencia. Eso pasa mucho con la crítica de cine. Por ejemplo, un filósofo de altísimo nivel como Gilles Deleuze escribió 3 libros sobre cine que no son una filosofía del cine, sino una especie de sin excusas del cine francés. Es un ir y que él iba al cine 3 veces por semana, regresaba a su casa y entre ocuparse de la crítica de la razón pura y el existencialismo, hacía una reseña de cine y terminó dando un libro que es un modelo, ¿no? Un ejemplo claro de un alto pensador que se sitúa al nivel de la calle, del espectador, y comparte con otros espectadores su experiencia del cine. Por ejemplo, es importante lo que tanto Jorge Ayala en el prólogo al segundo tomo como Rafael Aviña en el prólogo al primero señalan en ese sentido de el cronista que hay en Luis encuentra un ritmo específico para hacer crítica de cine. No es fácil. ¿Sí? Lo que elogia de las palabras construidas o inventadas tiene que ver con el ritmo, tiene que ver con que tú tienes que decir algo sobre una película con un lenguaje que no está hecho para decir eso y que tú lo obligas, lo zarandeas y lo obligas a decir eso que quieres decir. Eso también le da a la prosa crítica de Luis un valor como escritura. Hay un lector que lo va a leer para ver qué dice de las películas que él vio. Habrá otro lector, y creo que ese cada vez va a crecer más, que lo va a leer por la manera en que escribe. Eso es lo que determina la calidad de un crítico. Eso es lo que hace que, por ejemplo, con todo el cariño que le tuve y con todo lo que me peleé con él, eso es lo que ha hecho que la crítica de Emilio García Riera envejezca.
no tenía un estilo, no tenía un ritmo propio, no tenía una... Carlos Fuentes no es un buen crítico de cine, pero sus textos sobre cine se leen extraordinariamente bien porque tiene una gran prosa. Entonces, ahí hay que conjugar las dos cosas y Luis la tiene. El libro que ustedes tienen ante sí ofrece esa enorme cantidad de posibilidades. Es una especie de álbum nostálgico, es una especie de puesta al día, es una especie de requisitorio contra una industria que se está enredando todo el tiempo en sus propias trampas y mediocridades, entre su necesidad de crear productos basura porque cree que crear productos buenos vuelve a su espectador un peligro, ¿sí? Y a su vez, también un escritor que decide, a ver si no exagero, darnos la novela colectiva del cine mexicano. ¿Sí? Lean este libro como una novela, como la novela donde los personajes no son Aureliano Buendía, sino son las películas a las que se refiere. Les pongo un ejemplo. Eh, el, difícilmente un joven de los que está en el auditorio se acordará ahora de quién es Gerardo Lara, ¿sí? Gerardo Lara es un extraordinario director que hizo cortometrajes extraordinarios y que llegó a ser, creo, solo un largometraje, Un año perdido, ¿sí? Y se acabó. ¿Por qué se acabó si Un año perdido era muy bueno? ¿Sí? Entonces, esa industria que le molesta un cine como el de Gerardo Lara, que toma en serio al mundo que retrata, o un cine como el de Marisa Sistach, que ya mencioné con Perfume de Violetas, ¿no? Que no trata la violencia sexista con amarillismo, sino con una mirada profunda. Con eso podemos iniciar el diálogo. Vamos a iniciar este diálogo de preguntas. Quedan varias preguntas también sobre el tema de la tecnología, Luis, José María, sobre todo lo que tenemos sobre el cine hecho a destajo para generar espectadores, con una gran ilusión de muchos guionistas y directores de cine que nunca van a poder hacer cine más que pedazos, más que un cine en pedazos que vemos en las series. Vemos grandes momentos, grandes citas a directores, pero en pedazos. Nunca hay una visión general. Una serie la dirigen varios directores, escriben varios guionistas, cambian los rumbos constantemente. Y hay otra parte que también quería comentarles, salvo las preguntas que ahora recojamos del auditorio, que es también esta parte del cine como un ejercicio vinculado a lo académico, Luis. Como, no sé, yo reviso las tesis que hay en el caso de en nuestra universidad, la UNAM, y veo muy pocas tesis vinculadas a la vocación crítica, ¿no? Digamos que uno de los grandes maestros en la universidad que genera tesis muy interesantes es Francisco Peredo. Peredo genera tesis de indagación, pero si uno ve estos dos tomos que tú has escrito, uno se puede dar cuenta en la línea del tiempo cómo hay una serie de preocupaciones y de corrientes que van apareciendo y que tú mismo como cronista vas descubriendo que ya habías intuido procesos que ahora se están presentando desde 5 años o 10 años después. A veces el académico tarda mucho en darse cuenta de esto porque mantiene acariciando y regodeándose en un objeto muy abstracto, ¿no? Que pareciera que lo ha llevado a su cubículo y el objeto no evoluciona, como una especie de animal de laboratorio
que empieza siendo una rata, pero luego termina siendo la rata del investigador y obedece a sus deseos y a sus cualidades. ¿Tú cómo observas esa parte, Luis? ¿Cómo a lo largo del libro hay muchos materiales para muchísimas tesis? Para muchos trabajos de investigación, para genealogías de directores, genealogías de películas, genealogías de temas, cambio en la manera de narrar a través de la cámara que se ha tecnologizado y ha cambiado la vieja retórica del canon cinematográfico. Cómo observan ambos todo eso? Empezamos contigo, Luis. Sí, mira, yo creo que el error consiste precisamente en la forma de acometer a veces el fenómeno cinematográfico en general. Si lo vas a ver como una cosa viva o no, ¿sí? Yo creo que ahí radica todo, ¿sí? Y me parece que allí precisamente el valor más importante es el que le da el periodismo, o la idea de lo periodístico, del ejercicio periodístico como tal. Que estás mirando la realidad in situ, en tiempo real, ¿sí? Valga la aparente redundancia, porque no puedes considerarla como una cosa quieta, inmóvil, para tenerla como objeto de estudio, pensando como si vas a tener 3 años para sacar tus tesis y tus ideas y tus postulados teóricos y decir que las cosas son de tal modo. No digo que no sea útil, digo que no es útil cuando tú lo que quieres es, porque a eso te obliga el periodismo cultural, ¿sí? Aprender este fenómeno tal como está sucediendo, para entenderlo en su dinámica, no solo en su naturaleza última o intrínseca, sino en cómo interactúa con esa realidad de la que se hace eco. Eso para mí es fundamental y te agradezco la oportunidad de decirlo, porque si a mí me preguntaran cuál es la diferencia, que creo que sería equivalente la de lo académico a lo de este tipo de ejercicios como el que hace Jorge, como el que hago yo, y algunos otros, ¿cuál es esa diferencia? Es también la diferencia que hay entre entender al cine como esa cosa viva que estoy tratando de decir, ¿sí? O como una cosa falsamente quieta, ¿sí? Que se va a quedar allí para que tú sobre de ella montes una superestructura teórica y entonces saques una serie de conclusiones que cuando tú ya terminaste de hacer la tesis ya cambiaron, ¿sí? Porque como bien lo apuntó Chema, no es lo mismo 2024, 2023, 2022 para el cine mexicano que en 1997, cuando se produjeron 9 películas en un año, ¿sí? Y el cine mexicano estuvo a nada de morir, estaba peor que agónico, ¿sí? Entonces, si tú quieres entender el contenido, la temática, la parte conceptual del cine, de la misma manera o con el mismo modelo teórico, pensando en el cine del 97 y pensando en el cine de 2017, por decir 30 años después, 20 años después, perdón, no lo vas a entender, ¿sí? Porque vas a estar aplicando postulados falsos y ahí aplicaría aquello de que si una de tus premisas es incorrecta, pues tu resultado también lo va a hacer. Entonces, la única manera de contrarrestar eso me parece que es entender al cine como lo que es, o sea, como un ente dinámico que está en permanente evolución y en el caso del cine mexicano, en permanente contradicción, como decía el tema, ¿sí? Y en permanente búsqueda de sí mismo y peleándose consigo incluso, porque esta dicotomía que también bien apuntaba el del cine que se quiere comercial para ver si así logra salir de su marasmo económico en el que siempre ha estado, salvo cierto cine que de un tiempo para acá ha medrado con una comedia facilona, etcétera, etcétera, que por cierto le ha dado la pauta a muchos a creer que solo eso es el cine mexicano, cuando eso no es verdad, porque es cierto, o sea, hay del bueno, del mal, del regular y del otro, ¿no? Entonces, eso ya, eso mismo incluso te habla de esa dinámica, en la diversidad del cine mexicano hoy, cuando se producen 150, 160 películas al año, ¿sí?
no te permite verlo de manera monolítica. Entonces, ese es el error, a mí me parece, que está en el fondo de esto que preguntabas. Y repito, para terminar, la única manera de evitarlo es no confundir algo vivo con algo inerte. María, ¿quieres completar, comentar esa idea también? Te preguntaba, José María, si querías agregar algo a lo que comentó Luis. El micrófono, Chema. No se escucha, yo creo que tienes el micrófono muteado. Perdón, lo tenía apagado para que no se oyeran que me estaba preguntando unas cosas. Miguel Ángel y yo nos conocemos desde hace 45 o más años y a lo largo de esos años él ha sido testigo de una lucha constante que yo he mantenido en la crítica literaria contra la crítica académica literaria, que me parece espantosa. Me parece que las tesis que hacen sobre García Ponce o sobre Carlos Fuentes o sobre Octavio Paz son remedios contra el insomnio, que uno lee 10 cuartillas y por más preocupado que esté se queda dormido. Sé que exagero y sé que de pronto hay buena crítica literaria académica. En el caso del cine, el cine, como señala Luis, está muy ligado a una vida cotidiana. ¿Por qué pudo haber la gran crítica francesa de los años 60, 50, 60 y 70 de la revista Positive, la revista Cahiers du Cinéma, la Cinemateca, porque tú podías ver 3 o 4 películas maravillosas cada día y no te acababas la cartelera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se enrarece ese ambiente? Que la crítica tiene que combatir ese enrarecimiento y darle oxígeno adicional al espectador. Es lo que hacen críticos tan distintos como, por ejemplo, Rafael Aviña, Luis Tovar o Bonfil. Los tres están ligados a la jornada, ¿no? Pero su crítica no es la misma, ¿sí? Pueden tener puntos de contacto, pueden dialogar entre ellos, pero hacen crítica de manera muy distinta. O, si lo consideramos un crítico de cine más cercano a la investigación y a la academia, Daniel González Dueñas, ¿sí? Daniel González Dueñas no escribe para periódicos. Publica a veces ensayos en los suplementos, pero por ejemplo, su libro sobre Méliès me parece el mejor libro escrito sobre Méliès en cualquier idioma, ¿sí? O su libro sobre Luis Buñuel, también es un libro excepcional. O su recorrido por las novelas y las películas que tienen como tema el hombre invisible, ¿sí? Pongo un ejemplo para resaltar que en el caso de Luis hay lo que antes llamé un ritmo, ¿sí? Él, no sé si alguna semana has fallado a sin excusa. Es una disciplina que lo obliga a que si está en el hospital porque le dio una pulmonía, está escribiendo su columna, tomando como tema las películas que no pudo ver. O sea, también hace con recursos de escritor una referencia al cine que no se ve. Es muy difícil
que la crítica como la que hace Luis y como la que hacen muchos de los mencionados, puedas desligarse y pensarse en eso que Luis llama el largo plazo del académico que se va a revisar 20 películas de un autor para poder desglosar su desarrollo desde 1980 hasta 2022. No, Luis lo que hace es, digamos que es un jugador de tenis que está jugando siempre a bote pronto, ¿sí? Y que ese bote pronto, por algún milagro, se construye como continuidad cuando se le publica un libro. Cuando él me dijo, te voy a mandar, cuando le dijo a Ana María, te voy a mandar sin excusas, y Ana María me dijo, oye, échale un ojo, mi miedo era que fuera un rompecabezas sin sentido, ¿sí? Que no hubiera podido conseguir continuidad en algo que yo había leído semana tras semana fragmentariamente, ¿sí? Pero, digamos, García Márquez nos enseñó que puede ser tan extraordinario escritor haciendo 100 años de soledad como haciendo reportajes sobre un náufrago que se pierde en el mar, ¿no? Y la calidad literaria es extraordinaria en los dos casos. Entonces, tal vez la mejor virtud de Sin Excusas como libro es que lo que era una virtud como columna semanal cambia y se transforma en una continuidad y se conserva como virtud en el total de las 1000 y pico de páginas que significan estos dos tomos. El presentador de un libro tiene una tarea muy clara, decirle a los que le están oyendo, este libro es muy bueno, búsquenlo, léanlo, cómprenlo. Lo digo no solo porque sea el editor, es porque creo que vale la pena tener esa lectura. Vamos Gracias, José María. Vamos a abrir las preguntas con nuestro auditorio. ¿Quién tiene alguna cuestión que quiera comunicarle a nuestros dos autores, al editor y al autor? Allá hay una pregunta. Gracias. Buena tarde a todos. Muchas felicidades, Luis Tobar, por este trabajo. Yo más que una pregunta quisiera pedirle si le puede recomendar a los alumnos que tenemos aquí de Ciencias de la Comunicación. Nosotros en Teoría de la Comunicación tenemos una unidad que habla de medios discursivos. Dentro de medios discursivos está la cuestión de cine. ¿Cuál sería esa recomendación muy práctica para que empiecen a hacer crítica de cine y no quede en esa parte que José María Espinosa decía de me gusta o no me gusta la película, es buen actor, es buena actriz, está guapa, está feo, sino algo más allá? Esa sería una. Y la segunda, ¿cuál fue el trabajo que más ha gozado en todos estos años de expertise? Ok, a ver, ¿qué recomendación haría? Mira, para tratar de decirlo de la manera más sencilla, eh, yo recomendaría lo que le digo a los alumnos que tengo en unas clases que doy de crítica y análisis cinematográfico, pero también en unas de guión, que es, hay que hacerle preguntas a la película. Así como digo que el cine es una cosa dinámica, también digo que es una cosa viva, ¿sí? Es decir, puedes ver a la película, pueden entender todos los que la vean, la película como un interlocutor. Entonces, como tal, tú le puedes hacer preguntas a la película, no recibirla como una cosa dada e inamovible, en el sentido de que sí, ya está hecha, fue hecha de un modo, están ciertos actores, se cuenta cierta historia, tiene un tema y tal. Pero las preguntas pueden ir en el sentido de, esto que estoy viendo puede ser distinto, ¿por qué es así?
¿Por qué la cámara está en este lugar? ¿Por qué duró tanto esta secuencia? ¿Por qué no duró más? ¿Por qué no se cambió por esto otro? ¿Se pudo haber hecho de tal modo? ¿O de uno distinto? ¿O solo del que se eligió? Todas esas preguntas que tú le haces a la película, o que le puedes hacer, y que yo recomiendo que se le haga, hacen que tú como espectador dejes de ser ese ente pasivo que solo recibe las cosas y que se va a quedar, creo que ese es uno de los primeros problemas, se va a quedar como alguien fuera de ese fenómeno, ¿sí? Y entonces solo va a tener la sensación de que se trata de decir algo por la vía del gusto, de si me gustó, no me gustó. Que eso finalmente no le sirve a nadie más que a quien le emite. ¿Sí? Entonces ahí está el segundo problema. O sea, si aquello que yo digo sobre una obra, la que sea, literaria, histórica, etcétera, en este caso de cine, si lo que estoy diciendo solo me sirve a mí, ¿sí? Que es para mi gusto, para lo único que sirve decir me gustó, que solo me sirve a mí que me haya gustado, ¿sí? A nadie más. ¿Sí? Entonces ya me quedé en la inutilidad en términos de comunicación. ¿Sí? Soy inane, no sirvo para nada en ese sentido. No se trata de decir si me gustó o no, se trata de decir qué vi, ¿sí? Cómo lo vi y qué reflexiones obtengo en torno a eso que estaba yo viendo. Y por eso lo que yo sugiero es hacerle preguntas a aquello con lo que yo estoy dialogando. ¿Sí? Entender eso, el hecho de ver cine como la posibilidad de un diálogo con alguien que no está presente. Decía Carl Sagan a propósito del libro como tal, ¿no? Decía que era formidable porque era la posibilidad de hablar con alguien que posiblemente murió hace 2000 años, ¿no? Lo mismo pasa con el cine. Si tú ves una película, no sé, de Roberto Gabaldón, ¿sí? Que murió hace ya tanto y que filmó hace 60, 70 años, estás pudiendo, tienes la posibilidad de dialogar con Roberto Gabaldón a través de su cine. Por eso digo, hazte preguntas a Roberto Gabaldón a través de las películas que hizo. Entonces, esa sería mi recomendación. Y la segunda cosa que me preguntabas, que cuál había sido mi momento más gozoso, a riesgo de sonar un lugar como UNESCO, voy a decirte la verdad, el momento más gozoso es cada semana. Cada semana, porque sí, como decía Chema, no sabía si yo había dejado de escribir la columna, nunca. A lo mejor me da mucho gusto porque significa que en 23 años no me he enfermado de gravedad y puedo escribirla, ¿no? Pero la verdad es que cada semana que yo me siento a escribir, tengo ese gozo hecho de todo lo que dije antes, de la posibilidad de arrojar una botella al mar, ¿sí? Un mensaje en una botella, que no sé quién lo va a tomar, pero que espero que alguien lo haga, y entonces estoy en la deliciosa expectativa para mí de ver qué respuesta pueda tener, ¿no? La respuesta de algunos amigos o ex amigos cineastas pues, es parte del paquete, pero sobre todo la de los lectores en general es la que a mí me gusta. Pero, entonces, el momento más gozoso no sería ninguno en particular, sino todos esos, los 1000 y pico momentos que he tenido cada vez que me siento a escribir la columna para el próximo domingo. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. ¿Otra pregunta? Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. En relación a lo que ahora se ha generado como contenidos a través de las plataformas de streaming como Netflix o las que ya han llegado, en donde se generan productos, sí, en serie, que algo había comentado ya el maestro Miguel, pero también alguna idea de películas ya fundamentadas en guiones a través de todas las métricas que generan de consumo. ¿Cuál sería la opinión o cómo prepararnos para poder acercarnos a estas producciones, entendiendo
precisamente el lugar desde el cual se están, digamos, emitiendo, y también cómo es que pues, este impacto de estas plataformas ha tenido posibilidades incluso ya de estar en algunos eventos o de obtener premios en diferentes, pues, en diferentes momentos, ¿no? ¿Cuál sería la opinión de estas producciones y de la crítica de estas producciones? Gracias. Al contrario, gracias. No sé si tú quieres comentar algo, Chema, al respecto. Sí, a ver, hay una problemática que estamos viviendo en estos años, que lleva ya por lo menos un par de décadas, que es el entender cómo transforma un lenguaje expresivo el cambio de costumbres en su consumo. Eh, no es lo mismo un aficionado a la poesía que le gusta la poesía dicha en voz alta por un declamador, que uno que la lee en su casa en reclusión. El cine, para mí, era un hecho público. ¿Sí? Era el ir a la sala a ver una película, con las connotaciones sociales que esto tiene. La mayoría de los que están entre el público ya no vivieron aquellas peregrinaciones a ver las películas de la muestra en el cine Roble, ¿no? o en el cine latino, donde a lo largo de 21 días uno iba todos los días a ver la película y se encontraba con amigos y se salía a cenar o a tomar el café y se creaba una conversación alrededor de eso. La aparición de los videos en sus distintos formatos, beta, VHS, discos, la nube, la red y ahora las plataformas de streaming, pues están cambiando la manera de consumir cine. No sabemos todavía cómo va a influir ni en la producción de esos productos, aunque eso ya se puede más o menos ver, como en la producción de una nueva forma de ser espectador. Hay riesgos de que vaya para mal, hay riesgos de que eso beneficie, pero ni los defectos ni los beneficios van a ser tomados en cuenta porque es un fenómeno comercial, ¿sí? Entonces, ahí lo que ocurre es que cuando leemos El Quijote en una edición en papel muy lujosa, cuando leemos El Quijote en una edición de bolsillo o cuando leemos El Quijote en una tablet, estamos leyendo El Quijote. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo y yo prefiero leer en papel. ¿Sí? Pero mis alumnos ya no les gusta el papel, ahora leen en la tablet, incluso el Quijote, que puede tener 1000 páginas. Por ejemplo, estamos pensando si volvemos, si hacemos también edición para la red digital del libro de Luis, porque de momento solo lo pueden leer en papel y la experiencia de papel se la recomiendo. Entonces, la experiencia de ver una película en el cine es muy importante. Si la ven en su televisión por una plataforma de streaming, véanla de todas maneras como si fuera cine. No entren en una falta de atención en donde, ay, párala y yo me voy a hacer un café y ahorita vuelvo o la dejo para mañana. Eso sí puede cambiar mucho la manera de ver. Digamos que se me nota que no soy nativo digital, pero esa es mi postura.
Sí, yo quisiera añadir una cosita rápida en apoyo a lo que dice Chema, porque me parece bien importante. Eh, la experiencia de ver cine sí se ha transformado en razón de los streaming. Y yo lo lamento mucho, porque esto último que dice Chema, me parece triste, me parece inevitable y triste, porque sí, soy testigo de cómo quienes están acostumbrados, sean nativos digitales o se hayan naturalizado a lo digital. Me parece bien triste cómo se ha hecho tan normal darle pausa a la película. Cuando uno va al cine, y yo también yo soy de la vieja guardia en todos los sentidos, eh, tú no querías ni ir al baño para no perderte ni un minuto de la película, ¿no? Ahora, esta posibilidad de detenerla y decir, luego la termino de ver o lo que fuera, rompe con una cosa que tiene que ver con la semántica del cine, ¿sí? Que no es, obviamente no es igual a la de una serie. La serie por su propia naturaleza está hecha de fragmentos y está hecha de continuidades o de cuerdas que se lanzan, que se tienden como puentes posibles y muchas veces muy mal logrados, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver con lo unitario, con la unidad narrativa y la unidad semántica de una película. Que si tú la rompes por estas formas de ver, ¿sí? Estás, pues de entrada, creo que entendiendo poco o entendiendo menos de lo que podrías entender si tú tuvieras la experiencia de forma también unitaria como la película es. O sea, tener esa correspondencia del mensaje, ¿sí? Con la actitud del emisor, creo que es fundamental. Y eso sí se está perdiendo por culpa del streaming o por culpa pues sí, de la actitud que se pueda tener respecto de esa accesibilidad o disponibilidad permanente que no tiene que ver con que te desplaces a una sala y con que dispongas de un horario en el cual tú vas a eso, ¿sí? Y te concentras, ¿no? Yo lo deploro y sí también me diría, sí, vean todo lo que pueden en el streaming, como de que no soy negacionista en este sentido, pero no se pierdan la posibilidad, no se pierdan el placer inmenso de ver el cine como si fuera cine, no como si fuera un programa más. Eso me parece bien importante. Ahí está. Muchísimas gracias a todos. Una pregunta más para cerrar esta conversación. Yael. Yael. No más. Buena tarde, soy Valente de Comunicación y Periodismo. José María Espinaza, perdón, mencionó que Luis Tobar tenía una identidad en su crítica, que podía atraer personas ya sea bien por su crítica o por la manera en la que le escribía. Yo le quería preguntar, ¿qué podemos hacer nosotros para encontrar nuestra propia identidad y también cómo sabemos que encontramos esa identidad? Sí, lo Mira, yo creo que eso se encuentra sobre el camino. Tú tienes, una compañera preguntaba qué método había para escribir de una película, por ejemplo. Bueno, a lo mejor lo más elemental es que tú vas a ver una película, la película te gusta y quieres compartir ese gusto con otra persona que, por decirle algo, no vas a ver hasta dentro de una semana, y entonces le escribes un correo electrónico diciéndolo y está. Eso ya es empezar a hacer crítica de cine. Y sobre ese camino uno va encontrando su propia personalidad. Hay mentalidades que están hechas para carreras de largo alcance, digamos la novela, o hay
carreras que están hechos para correr los 100 metros, digamos el haiku, ¿sí? Ahora, la manera en que tú puedes encontrar eso es escribiendo, y escribiendo de una manera que incluso si alguien te dice, qué mal escribes, no entiendes nada, no te voy a seguir leyendo, tú sigues escribiendo, no te importa, ¿sí? No te importa, porque escritor es aquel que no puede dejar de escribir. Por eso consideramos un drama terrible El silencio de Juan Rulfo, porque qué libro más extraordinario que Pedro Páramo en la literatura mexicana. Y después Juan vivió 50 años y no volvió a escribir. Escribió El Gallo de Oro, que es muy bueno, pero digamos, nunca volvió no tuvo esa cosa que tienen novelistas profesionales como Vargas Llosa, que se escribió una novela cada año y medio. En todo caso, escribe y no dejes de escribir. Muchas gracias. Pues si no hay hay uno, Yael. Una pregunta más. Hola, tengo dos preguntas en concreto después de haberlas pensado tanto. Por lo que entiendo, Sin Excusas es ante todo un libro que reflexiona sobre la historia de nuestro cine mexicano, ¿no? Me puse justamente a reflexionar sobre la historia reciente, sobre una de las palabras que había dicho José María es que no hay sobre cuando mencionaba de que según no había buenos guiones, sino que no había gente en las salas. La cuestión que yo voy es, ¿no creen o no piensan que en parte el hecho de que la gente no vaya a las salas a ver nuestro cine, o que la gente cada vez más se vaya un poco más dirigiéndose al cine hollywoodense que al nuestro es porque nuestro cine cada vez más se ve un poco limitado, pese a que irónicamente en estos años han habido producciones cinematográficas nacionales que han dado la cara por nuestro país, como puede ser hace 5 años Ya no estoy aquí, o de Fernando Frías, o no sé, Chiporotes de Gael García Bernal, por decir algunas, pero que hay otros directores, y por no decir que nuestro cine se ha limitado en algunos géneros, porque ahí está Isaac Elsban, que es un director de cine nuestro, de nuestro país, que quiere o intenta tratar de hacer cine de ciencia ficción, pero pues no se ve. Y es más que nada de algo que noto, por ejemplo, es los tropos muy clásicos de nuestro cine. O es la historia de ricos y pobres, o una historia cinematográfica sobre un evento histórico de nuestro país. Esos dos tropos generalmente. Y siempre están en las salas. Y pese a que a mí en lo personal, pues yo el cine que sea, yo me lo como y yo me lo trago. A mí me encanta tal cual sea el cine en su forma concebida. Pero sí he notado como que la gente, cuando les dices, vamos a ver tal película nacional, hacen como que la mueca de un lado y la otra mueca del otro. Y mi otra pregunta sería, teniendo en cuenta que un crítico debe mantener una postura, como lo decía José María, no es solamente tener buena dicción, sino tener esencia propia a la hora de decir su propia reseña crítica o analizar las películas. ¿Cuál creen que sería la parte fundamental para un crítico de cine ser como tal un crítico? ¿Cuál consideran que es la pieza fundamental que debe de ser? A ver, yo contesto a la primera parte y que Luis conteste a la segunda. Hay una anécdota famosa que a mí me gusta mucho contar de un extraordinario escritor cubano, Guillermo Cabrera Infante, y gran crítico de cine, que
alguien le pregunta, oiga, ¿y usted cómo escoge lo que va a ver? Y él dijo, yo me meto al cine sin preguntar qué película pasan y me siento en la primera fila. Eso es un aficionado al cine. Coincide un poco con lo que tú dices, te gusta ir al cine, ¿sí? Te gusta ir al cine y a veces te tocará una película que te gusta mucho, otra que no te gusta tanto y habrá varias que no te gustan nada. ¿Por qué el cine mexicano perdió espectadores? Bueno, una razón visible y comprobable históricamente es la corrupción de los aparatos de producción en los años 60 y 70, que como el cine mexicano se vendía, sea bueno, sea malo, hacerlo malo era más barato y entonces era más negocio. Y fueron perdiendo el mercado de Sudamérica, que era el que fundamentalmente provocó la época de oro. Y segundo, hay un claro elemento chauvinista en la industria de la distribución de cine. ¿Sí? En todas las esferas culturales hay cosas similares. Tú entras a una librería y ve la mesa de novedades. Tiene 28 libros en exhibición y a lo mejor uno o dos son de escritores mexicanos. Consecuencia, las librerías venden muy poco, porque comprarías más de los escritores mexicanos que de los extranjeros si los exhibieran. También en el cine pasa eso. Yo fui testigo y lo denuncié públicamente cuando llegué a ver al Diablo y la Dama. En la taquilla compraba mi boleto y el taquillero me dijo, no entre a verla, es muy mala. El taquillero, que le habían dado una consigna de que esa película de cine independiente no debería tener espectadores. Entonces, es un problema incluso político. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que hay que ser crítico y denunciar el mal cine mexicano y también señalar el buen cine mexicano, y eso provocará un regreso del espectador a las salas. Ya lo hace, ahora ya hay mucho más, no la que quisiéramos, no la adecuada, pero ya hay mucho más posibilidades de ver cine mexicano. Sí, es muy cierto lo que dice Chema, y yo añadiría solo un par de cosas. Mira, en cuanto a tu primera pregunta de por qué la gente ve más cine de no tanto mexicano o hace gestos cuando le dicen vamos a ver una mexicana, eso no es nuevo ni mucho menos, eso tiene por lo menos unos 30, 40 años, ¿sí? De que ya sucede de manera muy acusada. Entonces, hay algo que es muy triste también, que tiene que ver con lo que algunos llaman la falacia naturalista, ¿no? Para no abundar así, no extender la definición, es cuando tú das algo por hecho, como si fuera ya inamovible una situación que así es, que es lo normal y que no tiene visos ni posibilidades de cambiar, ¿no? ¿Cómo se ve eso en cuanto al cine aquí en México? No al cine mexicano, sino al fenómeno cinematográfico. Sucede que tú vas a un complejo de cine, a un multiplex, que está en un centro comercial, y hay 12 salas, y en esas 12 salas hay 12 películas que no son mexicanas. Posiblemente haya una cuando se estrena alguna de las que se hacen para el verano, o una para las que se hacen para hacia el invierno. Y en otras épocas del año, o en septiembre, cuando ahora les ha dado por hacer el mes del cine mexicano. Como acotándolo. Septiembre cine mexicano. Entonces, esa postura de pues que así es, porque así ha sido, ¿sí? Como si no pudiera cambiar, es lo que ha tenido como consecuencia con un montón de distorsiones que tienen que ver con la exhibición, con la distribución, por una postura de las compañías que han predominado
en México para exhibir cine, que son todas extranjeras, salvo una, durante mucho tiempo así fue, ¿sí? Orientadas a la ganancia fácil, no solo en cuanto a lo que decía Chema de hacer películas baratas porque así gano más, porque gasto menos en hacerlas, sino también porque siempre será más sencillo comprar derechos de distribución que producir. Y entonces eso le ha pegado, le ha dado en la torre al cine mexicano durante mucho tiempo y ha hecho creer a muchos esa otra falacia que consiste en considerar al cine mexicano como un género en sí mismo, ¿sí? Y decir que es malo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se exhibe. ¿Y por qué no se exhibe? Porque se exhibe el otro que no es que sea igual de bueno, o no es que sea siempre mejor, puede ser igual de malo, pero es el que me deja ganancias si soy distribuidor y si soy exhibidor. Y entonces no me arriesgo. Así como contó la experiencia de esta que le pasó a Chema en el cine, les cuento otra más contemporánea. Perfume de violetas, que se ha mencionado aquí, de Maris Cristal. A mí personalmente me tocó ir a un cine. La película se llama Perfume de violetas y tiene un subtítulo que se llama Nadie te oye, porque era parte de una trilogía. Bueno, en ese cine, que era un cine, no habían puesto el título Perfume de violetas, habían puesto Nadie te oye. Entonces, nadie sabía qué era esa película. Y entonces, claro, yo entré a la sala y éramos dos monos. Y claro que estaba arrinconada en un horario bien jodido, a las 11 de la mañana, y era la única función. ¿Por qué? Porque estaban salvando las apariencias para decir, no, sí escribimos cine mexicano, ahí está. Sí, ahí está, pero con las peores condiciones, ¿no? O el caso paradigmático de cuando se estrenó La Ley de Herodes, que tuvo muchas cuestiones de corte político allí implícitas, y que se exhibió en la Cineteca, me consta porque estuve ahí presente, con el absurdo de mover el foco del proyector para que se viera borrosa la película, para que la gente se saliera. Eso pasó, no lo estoy inventando, sucedió. Querían desalentar, porque no les quedó más remedio que escribirla, no la querían escribir. Se vieron obligados y la pasaron en la Cineteca en una sala, en un solo horario y fuera de foco, ¿no? Y fuimos 2 o 3 personas a quejarnos con el caso y después a la dirección de la Cineteca para decirles, oigan, no sean cabrones, no hagan esto, no se den un tiro solos en el pie. Bueno, todo eso entonces tiene que ver, compañeros, tiene que ver con el hecho de que el cine no es un fenómeno aislado, está conectado con la realidad. Y la realidad en este caso es de corte mercadotécnico, ¿sí? Una cuestión de negocios, una cuestión política y también una cuestión social. Pues muchísimas gracias por esta sesión, gracias por el tiempo de ustedes, gracias a la universidad y a la Semana de la Comunicación que ha hecho posible este encuentro y que pues contribuya la lectura de estos dos escritores de una editorial que cumplirá, se fundó en 1995, ya una enorme vida de ediciones sin nombre, que es una celebración de un gran catálogo donde figuran ahora la obra de Luis Tovar y de esta serie de ensayos sobre cine mexicano. Muchas gracias, José María Espinaza. Muchas gracias, Luis Tovar. Gracias. Quería hacer el comentario de que pueden buscar el libro Para en la finalizar página de esta Ediciones Sin sesión que Nombre. inaugura las actividades vespertinas de la Semana de Comunicación. Sí, gracias, buenas tardes. Ya me Pues estaba diciendo algo, perdón. principalmente hacer entrega del reconocimiento que tenemos de manera aquí física y bueno, también comentarles que se los haremos llegar aparte de manera digital. Y dice así, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, División de Ciencias Sociales, Carrera de Comunicación y Periodismo, otorgan el presente reconocimiento a Luis Tovar por su destacada participación en el marco de la Semana de la Comunicación 2024 con la presentación del libro Sin Excusas, los 2 tomos, que se llevó a cabo en abril del presente año en las instalaciones de esta facultad.
Nezahualcóyotl, Estado de México, a 8 de abril de 2024. Por mi raza hablará el espíritu. Miguel Ángel, ¿puedo hacer un De comentario? igual manera, se hace entrega del reconocimiento a José María Espinaza Illades por su destacada participación en el marco de la Semana de la Comunicación 2024 con la presentación del libro Sin Excusas, 2 tomos. Muchísimas gracias, José María Espinaza. Quería comentar, si me Finalmente, permiten, que para el libro, nuestro catedrático, querido maestro, doctor Miguel Ángel Quemay Sainz, por su destacada participación en el marco de la Semana de la Comunicación 2024 en la presentación del libro Sin Excusas, 2 tomos. Muchísimas gracias también, maestro Miguel Ángel Quemay. Adelante, adelante, ¿quiere hacer un comentario, José María? Adelante, por favor. sí, no, más que comentario, quería hacer un comercial. El libro está disponible, si lo piden, a la página de Ediciones Sin Nombre o en librerías. La Cineteca tiene todavía ejemplares y en otras cadenas lo pueden encontrar. Vale la pena el asunto de leer crítica de cine. Creo que es una buena práctica. Gracias por la invitación a presentar este libro. Muchísimas gracias. Muy fuerte el aplauso. Pues damos por concluido este evento académico y les esperamos también el día de mañana. Continuamos con otra serie de eventos que estaremos publicando también en nuestra página. Que tengan todas y todos buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes.